Bueno, bienvenidos al capítulo 8 del entrenamiento de grupos de aplicación de la palabra. Hemos llegado a este capítulo que se llama Perdónense los unos a los otros, que sigue siendo una continuación de cada uno de los mandamientos que hemos venido viendo en cada capítulo, de algo que tenemos que hacer los unos a los otros. Amén. Entonces, hoy tocó esta sección y se basó como versículo ancla. Tenemos a Colosenses 3, 12 al 13, que se los voy a leer y lo tienen en sus hojitas. Dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está, ese es el mandamiento, que como Cristo nos perdonó, así también lo hagamos vosotros. Y vamos a continuar leyendo el siguiente párrafo. Dice: en el capítulo anterior hablamos acerca de confesar nuestros pecados los unos a los otros, como parte de nuestra restauración con Dios. En este capítulo aprenderemos sobre el perdón, un tema que es importante y que está estrechamente relacionado con la confesión. Como cristianos, a menudo hablamos sobre nuestra salvación en Cristo y del perdón de Dios por nuestros pecados, pero a veces fallamos en practicar el verdadero perdón bíblico los unos a los otros. Aquí analizaremos cómo es el perdón bíblico entre creyentes y por qué es tan importante perdonar a los demás, así como Dios nos perdonó. Un favor, ¿me pasas mi mochila? Se me apagó esto. O más bien pásenme una. ¿Sobró alguna hojita? No sobró. ¿Sí sobró? No te preocupes, ya con una de las hojitas. Gracias. Bueno, básicamente estamos viendo que el autor, gracias, nos está diciendo que algo que debería de ser natural y básico y muy elemental para nuestro caminar con Dios, en realidad no lo es muchas de las veces. Y hasta pareciera una ironía, ¿cierto? Somos los hijos de Dios porque decimos que hemos sido perdonados por Dios. Aún si eres miembro de la iglesia, sabes que una de nuestras principales estipulaciones en el pacto de membresía es que tenemos que perdonar, que tenemos que ser lentos para la ofensa y rápidos en perdonar. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo esa actividad? ¿No? Algo tan elemental, algo tan básico, algo que distingue a alguien que dice que fue perdonado. O sea, hasta un niño entiende esta filosofía detrás del por qué debemos de perdonar, este mandamiento. Un niño debe perdonar cuando fue perdonado. Y esa es la base, y ese es el fundamento, y se nos ha dado un ejemplo de extremo sacrificio. Tenemos un ejemplo de extremo sacrificio. El perdón más grande ya se consumó, y cuando se trata de nosotros perdonar, cómo nos cuesta. Y muchas veces nos cuesta porque no entendemos el perdón bíblico, y muchas veces nos cuesta porque no hemos sido perdonados. Así que vamos a continuar leyendo. La razón por la que la confesión y el perdón van de la mano es porque ambos dependen uno del otro para conseguir una verdadera restauración relacional. Si me confieso ante usted, pero usted no me perdona, las cosas no estarán bien entre nosotros. Del mismo modo, si usted me perdona, pero yo no me responsabilizo por lo que hice para ofenderlo, todavía existiría una barrera relacional. La verdadera y completa restauración solo puede ocurrir cuando la confesión y el perdón se llevan a cabo de manera bíblica. Y en las relaciones, es usual que se le reste valor tanto a la confesión como al perdón. Ambos pueden realizarse sin sinceridad o incluso por imposición. Es probable que todos tengamos anécdotas de nuestra infancia en las que un niño se vio obligado a decirle "lo lamento" a otro. Es decir,
la triste realidad es que a menudo continuamos con estos hábitos aún siendo adultos. Decimos lo lamento, pero no lamentamos realmente. Es decir, y decimos que perdonamos aun cuando la imposición de nuestro corazón ha cambiado. No ha cambiado, perdón. Eso es común. Y muchas veces creemos que se ve más piadoso eso, ¿cierto? Y a mí me pasa, yo soy culpable de eso. A veces lo hago aún entre mis hijos. Uno de mis hijos hace daño a otro de mis hijos, peca en contra de él o ella, y es pedir perdón, ¿cierto? Pídele perdón a tu hermana, ¿no? Y a veces pensamos que con eso ya hemos terminado nuestro trabajo. Y reconozco que el 70% de las veces es pura pereza mía de no querer lidiar con su corazón. De que el perdón lo puede hacer porque ya sabe que es lo correcto que hay que hacer para llevar la fiesta en paz con sus hermanos y con sus padres. Pero no necesariamente siente ese perdón, ni siquiera siente la ofensa y se siente mal por haber ofendido o agredido, pecado en contra de su hermano. Y la ironía de eso es que uno pensaría, bueno, son niños, cuesta trabajo que lo entiendan, pero la realidad es que a veces nosotros mismos, como dice el autor, como adultos, lo hacemos también así. Que voy a pedir perdón, pues ya para estar bien con la iglesia, ya para seguir sirviendo en este ministerio que me apasiona tanto, ¿no? O voy a perdonar ya para, pues para que no me estén molestando, porque yo sé que si hasta que no escuchen esas palabras de mi boca, pues me van a seguir insistiendo en arrepentirme de ese pecado. Pero el problema es ese, que la raíz sigue ahí. El problema no se ha reparado y simplemente tomamos el atajo y el camino fácil, ¿no? Y por eso es que lo comenté con la semana pasada, muchas veces la persona que pide muchas veces perdón no necesariamente está arrepentida. Tal vez sabe que es el camino fácil. Ya no lo hice, no cumplí, te ofendí o volví a cometer el error en contra de ti. Perdón. Ya lo tienes, es lo que querías escuchar. Pero la persona en su corazón de veras no hay una constricción, simplemente una culpa genuina de decir, estoy mal, necesito cambiar, necesito poner los mecanismos de control que me ayudan a no volver a caer, o si no volver a caer, por lo menos no volver a ser tan repetido y tan común este pecado, esta inclinación, esta ofensa. ¿Y cómo nos cuesta trabajo? Vamos a continuar leyendo. Para empezar con nuestro estudio sobre el perdón bíblico, primero analicemos qué significa pedir perdón. Una distinción importante que debemos entender es que pedir perdón no es lo mismo que lo lamento. La palabra lamentar simplemente significa que se siente lleno de pena o culpa. En la cultura actual apenas significa eso, pero tomémoslo al pie de la letra por un momento. El decir que lo lamento, básicamente estoy admitiendo que me siento mal por lo que hice. El enfoque se centra en mí y en cómo me siento acerca de mis propias acciones. En realidad, no hay reconocimiento de cómo ofendí o lastimé. Eso significa que decirle a alguien que lo lamenta es un acto completamente sin sentido o lleno de interés propio. Esto es bien común, se los digo. Y no es que ya me haya pasado muchas veces, pero ya me ha pasado algunas veces en el poco tiempo que llevo pastoreando esta iglesia. Una persona que me dice, bueno, pues te pido perdón porque eso te hizo sentir así. Y yo digo, bueno, pues gracias por preocuparte mucho por mis sentimientos, pero lo que yo estoy trayendo a la atención no son mis sentimientos, es tu pecado. Pero la persona no reconoce su pecado. Digo, qué bueno que reconozca que se debe sentir mal de hacer sentir mal a otros, pero eso hasta los impíos, las personas que no conocen de Dios, lo entienden. Nosotros tenemos que ir un nivel más allá. Y ni siquiera es un nivel que nosotros proponemos o nosotros establecemos, es un nivel que Dios establece, de que hay cosas que honran a Dios y cosas que deshonran a Dios. Y si hay algo que me lastimó, pero que no deshonró a Dios, ¿qué importa si me lastimó? El problema lo tengo yo. ¿Sí entendemos esa parte? Si algo honró a Dios, pero me lastimó a mí, yo soy el que menos importa, porque yo no soy Dios, el mundo no gira alrededor mío, yo no soy el que está sentado en el trono.
Pero si algo deshonró a Dios, no importa si hizo sentir bien a alguien más, eso tiene que ser traído a la atención de la persona para que se arrepiente y pida perdón y sea perdonado. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nos manejamos así por los sentimientos, por eso es que hay que tener mucho cuidado por cómo me siento. Porque en el momento en que yo pongo eso como la base del por qué alguien tiene que pedir perdón o ser perdonado, estoy teniendo una teología humanística, centrada en el hombre. Y en ese momento el que va a terminar siendo exaltado va a ser el hombre y no Dios. Ese es el peligro que corremos. Por eso es que es importante otra vez, ¿cómo es un círculo? Es un ciclo. Que yo conozca mi Biblia. Porque cuando yo conozco mi Biblia, yo voy a tener las herramientas para derribar argumentos sentimentalistas que alguien quiera traer para justificar su pedir perdón o su perdonar. ¿Se dan cuenta? Todo gira alrededor de eso, de entender a Dios, de entender qué es lo que quiere de mi vida, de entender qué es lo que le ofende, qué es lo que le trae gloria, y en base a eso yo querer vivir mi vida. Si te incomodó, si te ofendió, pero le glorificó a Dios, lo siento mucho. Yo quiero estar bien con Dios y no contigo. Más bien voy a orar por ti para que Dios te quite ese sentimiento de sentirte mal cuando pase esto o aquello. Y viceversa. No me importa si me estás pidiendo perdón por cómo me siento mal, si el problema que se te está trayendo a tu atención es que te tienes que arrepentir de este patrón pecaminoso que veo en tu vida, de este acto que tal vez tú no ves, tal vez es un foco, es un punto, ¿cómo se llaman? Un punto ciego, pero que todos los demás estamos viendo. Eso es lo que queremos que consideres y de lo que pidas perdón, porque eso es lo que va a restaurar nuestras relaciones. Si a mí me pides perdón, pero no ves el problema que te trajo a hacerme sentir mal, suponiendo que es por lo que me estás pidiendo perdón, me vas a volver a hacer sentir mal. En cuanto menos te des cuenta, lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no has atacado el problema de raíz, el problema del corazón, el problema que ofende a Dios. Entonces, ¿sí se entiende esa parte? Cómo el perdón y el pedir perdón van de la mano. Y se tienen que entender bíblicamente, porque cuando no lo entiendo bíblicamente, caemos en la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Que pido perdón pero no lo siento. Que perdono pero no lo siento. Y por eso me alejo, y por eso no convivo, y por eso te critico, te juzgo a la ligera, no tengo gracia sobre tu vida, porque mi perdón no es bíblico, es mundano, es carnal, es centrado en el hombre. Y de eso, iglesia, nos tenemos que estar cuidando. Es más, me atrevo a hacer esta declaración. Hay muchas cosas que ya empezamos a ver que tenemos que hacer los unos por los otros. Pero si hay algo que sería un éxito esta capacitación, que si no aplicaste ninguno de los unos a los otros, pero entendiste esto, el perdonar y el pedir perdón, ya estás del otro lado del charco. En serio, ya estás del otro lado ya estás en el lado de los victoriosos, ya estás, ahora, usando un poco la ilustración que usé en el sermón, ya estás en el lado de la cuerda correcto. Ya estás en el equipo correcto, porque estás fundamentando tu fe cristiana en la centralidad y la base de la fe cristiana, que es que Dios nos perdonó. Y que por ende nosotros debemos de perdonar a otros como Él nos perdonó. En los términos que Él nos perdonó. ¿Y en qué términos Él nos perdonó? En los de entender la necesidad de un Cristo y por ende la necesidad más bien la realidad de mi pecado. De qué tan hundido estaba yo en el fango y lo que se requirió para perdonar ese pecado. Cuando yo entiendo eso, ya estoy del otro lado, iglesia. Soy un cristiano victorioso. Puedo decir que soy cristiano. Si entiendo muchas otras cosas del cristianismo, pero no entiendo la base, estoy viviendo la religiosidad del mundo. Algo que me hace ver bien, me hace ver espiritual, pero que cuando viene el momento de la verdad, la hora de perdonar o pedir perdón, ¿cómo me cuesta? La pregunta es esa, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? Si yo ofendí al Creador, y si el Creador ya me perdonó en su Hijo, ¿quién soy yo para no perdonar a otros? O pedir perdón.
La cosa se resume en eso, en eso se resume el cristianismo, en mi humildad para pedir perdón o perdonar. Y si no tengo eso, no tengo a Cristo. No tengo el amor que dice la Biblia que todo cristiano debe tener, porque el amor de Dios se manifestó en su Hijo y se expresó en perdón, en perdonar a los que merecían un castigo. ¿Te das cuenta? Dice, vamos a continuar leyendo el siguiente párrafo. Cuando hablamos del pecado personal, es necesario identificar 3 categorías principales: pecados de comisión, omisión y persuasión. Los pecados de comisión suelen ser fáciles de identificar. Se dan cuando alguien realiza una acción igualmente o moralmente incorrecta, legalmente o moralmente incorrecta. En la Biblia, uno de los ejemplos más famosos de este tipo de pecado es la historia de David y Betsabé. ¿Recuerdas esa historia? ¿No? Era inmoralmente, según la ley, que él deseara a la mujer de su prójimo. Era según la ley, incorrecto matar, y él orquestó la muerte del esposo de Betsabé. Entonces, esos son los tipos de pecados de comisión. Pecados de omisión son el resultado de no hacer lo correcto o no cumplir con sus compromisos. El ejemplo más famoso de este es quizá la parábola de Jesús sobre el buen samaritano. También menciona pecados de omisiones o enseñanzas sobre el juicio final en Mateo 25, 41 al 46. Entonces el buen samaritano ese es un claro ejemplo, ¿no? Ves a tu prójimo ahí tirado y tú sabes que tú deberías de saber que todos somos creados a la imagen de Dios y que todos tenemos el sello de la imagen de Dios y por ende tenemos dignidad en nuestras vidas. Cuando yo veo a alguien que tiene dignidad siendo maltratado, tratado como cucaracha, yo ya debería de saber que tengo que ayudar a esa persona sin importar que es mi enemigo, sin importar que es un musulmán o si es un cristiano. ¿Por qué? Porque si no lo hago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Los pecados de presunción son similares a los de comisión, pero a menudo pueden parecer inofensivos. Algunos ejemplos serían si da por hecho los motivos de otra persona o si culpa injustamente a alguien. Lo más probable es que haya sido mal informado o que no haya sido lo suficientemente diligente a recopilar información o pruebas antes de asumir que algo es cierto. Proverbios 18:13. Es fácil declararse ignorante cuando se es descubierto pecando por presunción. Y a veces es difícil admitir nuestra responsabilidad personal en esta situación, independientemente de cómo categoricé el pecado personal. Es importante entender que pedir perdón implica reconocer tanto tu responsabilidad personal en el acto del pecado, así como el daño o ofensa a la otra persona. ¿Se entienden? Un pecado de omisiones pasan seguido y son de los que también pasan muy seguido. Tú asumes que la persona hizo esto por esta situación o con este trasfondo, o que lo que hizo lo hizo para manipular, o que lo hizo para exaltarse a sí mismo, o lo hizo para humillarme a mí. Ese tipo de pecados son bien comunes en las iglesias. Y eso habla de ¿qué? De mucha falta de gracia, de mucha falta de perdón, de creernos más que los demás, porque dices, yo nunca hubiera hecho eso así. Yo nunca, es el yo nunca. Es que yo nunca hubiera hecho un comentario así. A mí me pasó no hace mucho. Se los puedo comentar porque la persona que contra lo que pasó esto ya no está aquí. Yo hice una oración para levantar a alguien que necesitaba ser levantado y afirmado en el ministerio que Dios le había puesto dentro de la iglesia. Y la persona que escuchó mi oración se ofendió tanto por haber orado por esa persona, por haber exaltado el don que le había dado Dios a esa persona, y que lo tomó personal. Lo tomó personal al punto de que se enfureció, no vino a servir cuando tenía que venir a servir y hizo un show. Lo expresó a algunas personas, pero nunca vino a mí. Nunca vino a mí a ver cuál era la motivación detrás del por qué yo hice lo que hice. Porque si ella hubiera escudriñado un poco más, que es lo que nos está aconsejando aquí, indagar un poco más en la motivación detrás del por qué yo hice lo que hice, ella hubiera salido animada. Y tal vez un poco reprendida del por qué ella no está esforzándose en hacer lo mismo, animar a otros en una oración, sin importar si se va a ver bien o mal las personas que escuchen la oración.
considerando el interés de otros más importante que el mío, mis preferencias. Tal vez ella no lo hubiera hecho así, qué bueno, qué bueno. Tal vez ella tiene otras formas más sutiles de no herir sensibilidades o de que lo tomen mal una oración. Qué bueno. Pero al final del día y tal vez yo podría aprender de ella en ese momento, si hubiera traído a la atención, oye, mira, ¿por qué no lo hiciste así? ¿No crees que hubiera sido lo mismo? El efecto hubiera sido el mismo, la motivación seguiría siendo la correcta, pero hubieras tal vez no mandado otro mensaje. Yo hubiera dicho tal vez, amén, gracias por traerlo a mi atención, ahora aprendo de mi oveja. No hay ningún problema en eso. El problema es cuando no nos tomamos el atrevimiento ni el amor de traer a la atención eso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué demuestra? Ensimismamiento, pecados de presunción. Y cuidado, iglesia, porque eso pasa mucho en nuestros corazones, la presunción. Por eso es que hay que relacionarnos para tener la confianza de poder venir y decirnos las cosas, sin importar si es el pastor. Yo poder tener la confianza de acercarme al pastor y decir, pastor, usted dijo esto en el sermón, pero la verdad es que me ofendió. O no lo entendí bien, o usted necesitó haber usado otra ilustración. ¿No? Y porque tal vez hay momentos para rectificar y decir, gracias, no lo había visto así, nunca consideré el impacto que pude haber traído al usar esta ilustración y cómo pudo haber distraído y lejos de servir a la persona, distraerla y romper su relación con poner un enfoque en el sermón. ¿Te das cuenta? Eso sucede, pero también para eso existe el perdón y el pedir perdón, ¿cierto? Vamos a continuar. Ahora tenemos un momento para definir el perdón bíblico. El primer paso es entender que el perdón es tanto una decisión como un proceso. La decisión que se toma al perdonar es la de liberar a alguien de una deuda. En el sistema de justicia de Dios, el pecado cometido conlleva una deuda de castigo para hacer justicia. La idea es que el ofensor reciba el debido castigo por los pecados cometidos. La idea de Dios sobre el perdón es la de dar gracia y misericordia en lugar de asignar un castigo. Pero esto no significa que Dios piense que todos los que pecan deban quedar libres de castigo o que no deba haber consecuencias por sus acciones. De hecho, las consecuencias legales o naturales son justas y necesarias en algunos casos. Para un estudio más detallado, lea la parábola de Jesús sobre el siervo implacable en Mateo 18. Recuerde que la confesión y el perdón están estrechamente relacionados. Cuando nos confesamos de manera bíblica y pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 de Juan 1:9. Como Pablo dijo en Colosenses 3:13, el perdón de Dios de nuestros pecados debería motivarnos a extender esa misma gracia y misericordia a otros cuando pecan en contra nuestra. Dicho esto, también es importante reconocer que es posible tener una actitud perdonadora sin que la reconciliación haya tomado lugar. Dios siempre está listo y dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Pero hasta que ocurre el arrepentimiento, que se da la restauración relacional. Hablemos más de esto en la siguiente sección. ¿Sí se entiende esta parte? Dios siempre está ahí para perdonarnos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros podemos tener esa misma actitud. Más bien, el cristiano debería estar siempre con esa misma actitud, imitando a Dios en eso, con una actitud de perdonador. O sea, que si alguien me ofendió, yo esté dispuesto a que cuando esa persona venga y me pida perdón, perdonarlo, genuinamente, de corazón. Ese debería ser el corazón de un cristiano, es como nos deberíamos de manejar como cristianos. Pero muchas veces aquí es donde torcemos la cosa. Pasa que hay una situación entre dos hermanos, un hermano se aleja de los hermanos por esa situación, y el otro hermano quiere exhortar al otro hermano a que perdone. Pues tú perdona. Y eso hasta como que te ponen en un spot raro, ¿no? De que, pues, ¿quién te dijo que no ya perdoné? Para empezar. El problema es que hay unas expectativas cuando alguien dice tú perdona. Tal vez la expectativa es que vayas y lo busques, que simplemente dejes pasar la ofensa como si no hubiera pasado nada. ¿Ese es el perdón bíblico?
No. Aún los términos del perdón que Dios estipula en su palabra tienen sus términos, tienen sus cláusulas. Para que Dios me perdone, ¿yo qué tengo que hacer? Arrepentirme. El perdón está ahí, Dios está esperando que yo me arrepienta. Pero tiene que pasar ese acto para que ese perdón sea transferido a mi corazón. Para que esa gracia caiga sobre mi vida y yo sea liberado de ese cargo y esa culpa sea removida. Pero se requieren de dos para ese perdón, no nada más de una persona. El hecho de que yo no busque a una persona para decirle, oye, ya te perdoné, no quiere decir que no la he perdonado. Más bien, el hecho de que la persona no entienda que tiene que venir a pedir perdón, habla mucho de si entiende el perdón bíblico. Porque no nada más es, si él es muy espiritual, me tiene que perdonar. No. ¿Y tú qué? ¿Dónde está tu parte? Si tú eres espiritual, tienes que pedir perdón para que ese perdón sea eficaz y se lleve a cabo. En el corazón de la persona ya se llevó a cabo y está listo para perdonar. Pero se necesita de que tú des el paso de venir a recibir ese perdón. Últimamente, cuando no pasa eso, nosotros entregamos ese perdón a Dios y Dios nos libera de todo enojo, de toda carga, de toda amargura. Eso hace Dios con sus hijos. Pero el problema está para ahora sí que la pelota está en la cancha del que tiene que pedir perdón. Que si no está pidiendo perdón, él no va a tener esa misma libertad. Obviamente se entiende que para pedir perdón tienes que entender que hiciste el mal. Y eso no va a suceder nunca. ¿Preguntas? También uno les puede facilitar el perdón, ¿no? O sea, tal vez no esperando que vengan, sino yendo y decirle, ¿sabes qué? Tú hiciste esto. Claro. Sí, para eso para eso es confrontarnos. O sea, facilitar el perdón es confrontar. Si a eso es a lo que te refieres, ¿no? Pero no ponernos de tapete. Porque hay una diferencia entre confrontar y me pongo de tapete. Porque puede ser que me pongo de tapete y tú pidas perdón porque ya me viste de tapete, pero de todos modos no lo sientes. Eso no es lo que estamos buscando, porque eso no va a traer restauración para la persona con Dios ni en su relación conmigo. O sea, yo tengo que ser firme en mis convicciones, ser amoroso en traer a la atención cuál es tu pecado, ser claro, ser firme, usar la palabra de Dios de lo que dice con respecto a tu pecado, pero eso no significa que te voy a estar rogando por tu perdón. Entonces, si es medio, entra en un área muy gris cuando dices se las tenemos que poner fácil, o ¿cuál fue la palabra? Se las tenemos que facilitar. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo defino facilitar? Por ejemplo, Ajá, hay veces que los hijos no se percatan ajá, de que cometieron un error hacia los padres, ¿no? claro, Entonces, si nosotros les hacemos ver que cometieron un pecado, que hay un error, algo malo en su corazón, tal vez ellos lo procesan. claro. Entonces, en ese momento, genuinamente se arrepienten. Claro, no. Obviamente, por eso es que entran diferentes contextos, ¿no? En el contexto de yo como padre, mi obligación es mostrarle a mi hijo su pecado. Y la ventaja que tengo en ese contexto en particular es que mi hijo vive bajo mi techo y no le va a quedar de otra más que escuchar que lo que está haciendo no glorifica a Dios. Pero hay otros contextos más difíciles en los que facilitar tiene sus vueltas, sus curvas peligrosas. ¿En dónde facilito aquí el perdón a esta persona? O sea, no estoy diciendo que no hay lugar para eso, lo que estoy diciendo es que varía según el contexto, la persona, el pecado, la situación, la ofensa. No hay una plantilla para decir, bueno, es que estos son los pasos que tienes que seguir para que la persona, tú le facilites el que se anime a pedir perdón, ¿no? Últimamente, no importa si se la estás poniendo difícil, si la persona tiene el Espíritu de Dios en su vida, va a hacer lo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Entonces, el que se nos lo facilita es el Espíritu. Y obviamente la palabra nos da la convicción de lo que deberíamos estar haciendo cuando he ofendido a alguien. No importa si me das la vuelta. Porque normalmente a veces eso pasa, que la persona que tiene que perdonar no quiere perdonar.
Pero la persona que entiende que ofendió, no importa si se le dan la vuelta, tiene que estar buscando los medios y las formas de encontrarse a esa persona de frente y en amor y con humildad pedir perdón por la ofensa. Entonces, sí, últimamente la responsabilidad cae en la persona que tiene que pedir perdón. Obviamente de un cristiano se espera que esté buscando medios de gracia para no verse hostil ante la posibilidad de otorgar ese perdón, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿cómo yo le facilito a una persona que me pida perdón? Pues estando aquí, viniendo a la iglesia, sabe dónde me va a encontrar, ¿no? ¿Cómo se lo facilito? Sabiendo que esa persona sabe que hay otros a los que yo les tengo que rendir cuentas, con los que yo hice un pacto de comunidad. Entonces, si los demás se enteran que me están pidiendo perdón y yo no quiero perdonar, no nada más tengo ya ahora un problema con esa persona, tengo un problema con toda la comunidad de creyentes que se enteren de esa situación. Entonces, así tan sencillo podría ser facilitar. La persona sabe dónde encontrarte, tú no te estás escondiendo de esa persona, la persona tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, ya sabe lo que tiene que hacer, pedir perdón. Así es. Ujú. Ujú. Así es. Claro. Claro. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Confesaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que estoy confesando? Pues mi pecado. Lo vimos que era en ese contexto en el que estaba hablando el versículo ancla. Te vengo a confesar mi pecado. Hice esto en contra tuya. Y la respuesta que va de la mano y que es lo que nos estamos aprendiendo hoy es la de perdonar. Alguien ya me confesó su pecado, yo debo tener un corazón dispuesto para perdonar. Pero tiene que pasar que haya confesión. Y muchas veces no va a pasar si no traemos a la atención. Pero también eso ya lo vimos, exhortaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. O sea, todos estos unos a los otros van de la mano, no es que sucede, pero no olvidemos que existe. Claro, se está asumiendo que ya hiciste todo lo demás, que ya trajiste a la atención el pecado, que lo hiciste con mucha gracia y que la persona, que Dios va a usar todo eso para darle arrepentimiento genuino a la persona o sinceridad en perdonar, genuina, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. ¿En qué párrafo nos quedamos? ¿Ahora tomemos? Ok, cuando elegimos perdonar y liberar a alguien de su deuda, también tomamos la decisión de deshacernos de cualquier raíz de resentimiento o necesidad de venganza. Dada nuestra naturaleza humana, cosas como el dolor, la ira y la repetición de una ofensa pueden hacernos retroceder 2 pasos, incluso después de haber avanzado 1 al tomar la decisión de perdonar. Aquí es donde comienza el proceso. Debemos volver a tomar la decisión de perdonar. Debemos recordar que nosotros también fuimos perdonados y así darnos cuenta de que tenemos más en común con quien pecó en contra nuestra que con Cristo. Esto debería hacernos perdonar a los demás de la manera en que estamos viviendo el perdón que hemos recibido en Cristo. Esto puede ser difícil para algunos, pero no quiere decir que el estándar del perdón de Dios sea inalcanzable.
Muchos tienen una idea errónea del perdón y piensan que significa olvidar la ofensa o negar o minimizar el daño. Para aclarar esta confusión, tal vez sea útil enumerar una lista de cosas que el perdón no es. Entonces vamos a leerlas. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es apoyar el comportamiento pecaminoso, no es olvidar el pasado, no es estar de acuerdo con una narrativa falsa, no es confiar de inmediato otra vez, no es permitir el pecado, no es negar la verdad, no es adular para conseguir favores, no es seguir adelante con desdén silencioso. Está muy buena esa lista. Eso no es el perdón, iglesia. Entonces, dame un segundo. El perdón no es, ya me olvidé del daño que hiciste. El perdón no es, ya no te preocupes, no tienes que vivir con las consecuencias de tu pecado. O sea, les voy a poner un ejemplo. Si una persona trae división a una iglesia y se va y después regresa arrepentida, ahora resulta que la tenemos que poner de regreso en el ministerio en el que servía. Entonces no he perdonado. Exactamente. La persona aún tiene que vivir con las consecuencias de su pecado y no es porque le estés trayendo otra vez su pecado restregándoselo en las narices, no tiene que ver con ese asunto, que muchas veces eso es lo que se piensa. Entonces no lo has perdonado. No, hay procesos de restauración en medio de esa reconciliación, no de la noche a la mañana. El esposo o la esposa que perdona a su cónyuge por haber sido infiel, de la noche a la mañana tiene que volver a dormir con él y tener relaciones con él y hacer todo junto con él como él lo hacía. ¿Si ya lo perdonó? ¿Sí? No, hay un proceso de restauración. Y si la persona está genuinamente arrepentida, y si la persona en verdad quiere reconciliación genuina, va a estar dispuesta a ser paciente, a pasar por cada uno de los procesos que se tengan que pasar para que esa reconciliación suceda. Y un día ya de veras se vean como si nada hubiera pasado. Pero también considerar que tal vez eso nunca va a suceder. Y también vivir con las consecuencias de ese pecado. Y si somos cristianos, últimamente recordar que ese pecado fue clavado en Cristo, en la cruz de Cristo. Y también saber que las consecuencias con las que tengo que vivir van a ser buenas para que ahora yo me parezca más a Cristo. Y para menguar no nada más de ahora en ese pecado, sino en otros pecados, en otras inclinaciones de la carne. ¿Te das cuenta? Pero entonces el perdonar bíblicamente siempre va a tener una consecuencia. Perdón, el pecado siempre va a tener un impacto. Nunca es poner simplemente un mantel nuevo y olvídate del reguero que se quedó abajo de la mesa. Muchas veces así es como se quiere interpretar el perdón, ¿no? Es que pon un mantel nuevo y olvídate del reguero que había en la mesa. No necesariamente es así. Sí, Cristo su sangre nos limpia, pero ese es otro tipo de perdón que tú y yo no podemos extender. Tú no puedes extender el perdón que Cristo me extendió a mí, pero sí puedes imitarlo. Y aún en el perdón que Cristo nos da, tenemos que vivir con las consecuencias. Cuando Dios perdona a alguien que tal vez tenía una vida desatada, inmoralmente sexual, y por eso contrajo SIDA, no quiere decir que porque lo salvó, le quita el SIDA. A una persona tiene que vivir tal vez con las consecuencias de haber adquirido SIDA por culpa de su pecado. ¿Te das cuenta? Y eso es de lo que está hablando aquí el autor, que el perdón bíblico hay que saberlo definir para que no haya confusiones de cuando una persona genuinamente ha perdonado. Amén. ¿Alguien tiene duda con respecto a estos puntos de qué no es el perdón? Creo que están muy claros, ¿cierto? ¿Alguna duda al respecto? ¿Sin miedo? ¿No? En ocasiones cuando le piden a uno perdón, si fue el daño grande, ya todo es un proceso, ¿no? Sin embargo, uno no siente bonito desde el principio. Sí, claro. Es todo un proceso, sentimiento o resentimiento. Independientemente de que uno tenga un corazón dispuesto a perdonar, Uh-huh. pues sí se lleva su vida. Así es. Sí, y por eso es que ahí dice que tengo que estar perdonando a cada rato. O sea,
Y el hecho de que yo me esté esforzando en perdonar a cada rato no quiere decir que no perdoné genuinamente la primera vez. Es que también tenemos esa lucha porque nos sentimos con las secuelas aún del daño que se nos hizo en su momento. Entonces no es malo que te estés recordando cada rato que tienes que pedir perdón y no necesariamente significa que no genuinamente has perdonado. Más bien significa que eres débil, significa que tienes que depender de la gracia de Dios porque es una tarea dura. Es una tarea que no se nos viene natural, en la que nos tenemos que ejercitar. Y entre más yo me esté recordando que tengo que perdonar porque últimamente mis ofensas fueron peores contra Cristo, entonces eso es lo que me ayuda a perdonar, eso es lo que me ayuda a pasar del otro lado en donde me cuesta trabajo perdonar, a otorgar perdón nuevamente. ¿Okay? Pero otra vez, el perdón no es ya no reprochar algo de lo que ya habíamos dicho antes. Me pasó con un pastor, cometió un pecado en mi contra, se lo traje a su atención y supuestamente se arrepintió. Después pasaron unos meses, volvió a cometer el mismo pecado en mi contra y se lo volví a traer a la atención recordándole cómo ya lo había cometido una vez y se molestó. Le digo, ¿por qué te molestas? No, es que ya habíamos hablado de eso, ¿para qué lo traes a la atención? Le digo, sí, pero el punto es que es el mismo pecado. Quiero que te des cuenta que es un patrón pecaminoso y también quiero que te des cuenta que tu arrepentimiento entonces no fue genuino. Porque si hubiera sido genuino, lo hubieras hecho diferente por lo menos esta vez. ¿No? Tal vez la misma motivación, pero diferente. Pero el hecho de que lo hayas hecho igual quiere decir que te entró por un oído y te salió por el otro mi exhortación y que me pediste perdón porque era lo que tocaba hacer, para verte tú bien, para guardar la paz de ese momento, pero no necesariamente porque en realidad viste cómo ofendías a Dios con tu carácter o con eso que hiciste malo. Entonces, ¿te das cuenta? El perdón tiene sus criterios y según el pecado, según el contexto, según la persona, según todo, es como tenemos que evaluar si la persona genuinamente está pidiendo perdón y está arrepentida. Y lo dijimos la semana pasada, una forma muy eficaz de saber si la persona en realidad está arrepentida es que está dispuesta a pasar por el proceso que demuestre que su arrepentimiento es igual de grande que el pecado que cometió. Si la persona no quiere pasar por ese proceso, está fingiendo. Nos quiere tomar el pelo, básicamente. Y no nada más a nosotros, últimamente se lo quiere tomar a Dios. Esa es la ofensa más grande. Y es el último perdón que la persona necesita. Ver su pecado y que Dios le dé la gracia que necesita recibir por su pecado. Amén. Vamos a continuar leyendo porque este sí está un poco largo. Si su proceso para perdonar tiene cualquiera de estas características, solo lo llevará al resentimiento. Alguien dijo alguna vez que el resentimiento es como tomar el veneno destinado para su enemigo. En otras palabras, las personas suelen pensar que guardar rencor o negar la gracia de alguna manera repercutirá en el ofensor, pero en realidad solo terminarán dañándose a sí mismas. Por esta razón, incluso si alguien no pide su perdón, es importante que proteja su corazón de los sentimientos de rencor y elija estar listo para perdonar. Recuerde que es posible tener una actitud perdonadora sin que ocurra una reconciliación. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, el cristiano siempre debe tener la actitud perdonadora, siempre. Obviamente no siempre es fácil y por eso es que a veces también nosotros nos tenemos que tirar, arrodillar para que Dios nos dé esa actitud, porque a veces no la queremos tener. Pero por lo menos es bueno que sepamos que ahí es donde tenemos que estar siempre. Para cuando un día nos sorprenda que la persona que me ofendió, Dios le trajo el arrepentimiento genuino en el poder de su Espíritu, yo esté más que listo para otorgar ese perdón y entonces sí consumar un proceso de restauración de esa relación, o comenzarlo más bien. Entonces, eso es lo que está diciendo, es importante estar ante esa actitud. Pero no confunda proteger su corazón con restaurar una relación. Usted está adoptando una postura de perdón, pero la restauración real aún no ocurre. Es decir, que ustedes no estarán reconciliados hasta que los demás vean el pecado, se arrepientan y le pidan que los libere de sus deudas. Eso es bien importante, ya lo hablamos, no quiero ahondar más. La persona tiene que reconocer su pecado para ser liberada. No es que por ahí se enteró que tú ya lo perdonaste y que se sienta con la conciencia tranquila. No, la persona todavía tiene que trabajar sus cosas con Dios
para ahora ella que ya sabe que tú ya lo perdonaste, o esa persona sepa que tú ya lo perdonaste, ahora entonces ella dé el paso que le toca dar y entonces comience la reconciliación. Pero si eso no sucede, tranquilo, porque últimamente lo que Dios quiere ver en tu corazón es un corazón perdonador. Ya lo demás es dejárselo a Dios y, como dices tú, orar por la persona para que Dios traiga genuino arrepentimiento. Pero si no lo trae, ¿qué quiere decir? ¿Que te tienes que frustrar? ¿Que tienes que vivir amargado? No. Y es muy bueno esto que dice aquí. Últimamente el perdón va a liberarte a ti de la situación. No vas a hacerle más daño a la persona por no perdonarla. Al contrario, el que te hace daño eres tú. Porque todo el tiempo vas a estar pensando en esa situación. Todo el tiempo vas a estar entreteniendo el rencor, la idea. Y eso te mata, te consume. Y ni cuenta te das, pero empieza a cambiar tu personalidad. Empieza a cambiar tu trato con los demás. Empieza a cambiar muchas cosas que ni cuenta te das porque no te liberaste y perdonando a esa persona. Amén. Vamos a continuar leyendo. Usted está adoptando una postura de perdón, pero la restauración real aún no ocurre. Es decir, que ustedes no estarán reconciliados hasta que los demás vean el pecado, se arrepientan y le pidan perdón, el perdón que los libere de su deuda. Pero también tengan cuenta que esto puede nunca suceder. Puede que no sea seguro acudir a ellos. Esa es otra. ¿Qué si no es seguro acudir a ellos? No hay otra forma sino que el Espíritu Santo los convenza. O que nunca admitan su pecado, o que no esté en una situación que le permita arriesgarse a ir solo. Se debe orar para la reconciliación y debemos estar abiertos a ella, pero es necesaria la participación de dos personas cuyos corazones están listos para restaurarse. Incluso cuando eso no sucede, seguimos siendo responsables de mantener la paz en cuanto dependa de nosotros. Bueno, eso ya lo hablamos. Ahora que sabemos lo que no es el perdón, aprendamos lo que es el verdadero perdón bíblico. Debemos recordar y comprometernos constantemente al proceso del perdón, similar a la manera en que día a día nos comprometemos a vivir el Evangelio de Cristo. También debemos comprometernos a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso significa que debemos elegir extender la gracia y misericordia a aquellos que nos han ofendido. Tal vez sea útil considerar este compromiso como una serie de promesas. Entonces nos están dando aquí unos tips de las cosas que debemos de considerar para nosotros mantenernos en ese hábito de tener un corazón perdonador. Y si al perdonarte, prometo no usar esto en tu contra en el futuro, reabrir viejas heridas, contarles a otros sobre tu pecado, chismear o acusarte falsamente, obsesionarme con tu pecado, repetir la ofensa en mi mente, dejar que se interponga en nuestra relación, tener una mente, Romanos 12 y 18, pero esto solo será completamente posible si puede llevarse a cabo la reconciliación. Ese punto no lo entendía, ¿alguien lo entiende? Dejar que se interponga en nuestra relación, ¿qué? ¿El pecado? El pecado mismo, ¿cierto? Ajá. Que el pecado no se interponga en nuestra relación. O sea, que las cosas cambien, vamos. Y otra vez, tengamos cuidado porque hay un área gris. Las cosas van a cambiar tal vez al principio. La esperanza es que sean restauradas conforme pasa el tiempo. Tal vez no en su totalidad, pero sí de una forma que glorifique a Dios en nuestras relaciones. Y eso es lo que debemos siempre estar buscando. Que últimamente, sin importar cuánto va a durar la restauración o cuál es el proceso que se va a tomar, el resultado final sean relaciones restauradas que glorifiquen a Dios y que traigan alabanza de parte de los dos que empezaron ese proceso de restauración y también de parte de los que son testigos de ese proceso de restauración. Y en eso Dios se glorifica, amén. Ya por último, dice, sí, por último, al igual que muchos otros mandatos que hemos estudiado en capítulos anteriores, el precepto perdonarse unos a otros se basa en el amor y en lo que Dios hizo primero por nosotros. Para perdonar a otros como el Señor nos perdonó a nosotros, Colosenses 13:13. Debemos poner nuestras mentes en Cristo. Debemos recordar diariamente que no merecemos el perdón de Dios y que la gracia y misericordia que nos da son un regalo precioso. Utilicemos esa realidad de manera humilde para fomentar su propio amor por los demás y perdonar de una manera que le permita vivir el perdón que tiene en Cristo.
Cuando hagan esto, unidos como un grupo, crecerán un ambiente redentor que permitirá promover una responsabilidad amorosa. El perdón es un hermoso ejemplo de gracia y al compartir nuestras vidas entre otros debemos otorgarlo y buscarlo según sea necesario. Entonces, creo que otra vez volvemos a regresar a lo que dijimos al principio. Si en realidad fui perdonado, no hay perdón imposible para el hombre, porque el perdón que pareciera imposible y que desde una perspectiva humana debería ser imposible, que Dios perdonó el maltrato del justo, que Dios perdonó el maltrato del que nunca hizo daño, que Dios perdonó el maltrato por el cual la ofensa sí merecía un castigo sin excusa. Si Dios ya hizo eso, ¿cuánto más nosotros que somos perversos, que hemos hecho el mal, que el mismo daño que a veces nos hacen otros hemos hecho a otros en otros contextos o formas? Entonces, si ese soy yo, y si Dios ya me dio el más grande de los perdones, no estoy diciendo que va a salir como que de la noche a la mañana, pero sí deberíamos de mantener en mente que ese debería ser nuestro principal motivador. Y orar a Dios para que Él nos dé el corazón perdonador que tenemos que tener en cada contexto en el que tengamos que extender perdón. Amén. ¿Tienen preguntas de esto? Yo sé que es un tema que debería de ser fácil de asimilar, pero a veces nos cuesta trabajo, ¿cierto? No, obviamente por eso lo dijimos la semana pasada, Mateo 18. ¿Alguien peca en tu contra? Ve y confróntalo. ¿No te quiere escuchar? Asegúrate que haya otros 2 o 3 que conocen de su mismo pecado y que pueden hablar y traer más luz sobre su necesidad de arrepentimiento. Tal vez dar otros ejemplos de cómo esa ofensa que te dio a ti o que te hizo a ti la ha cometido en otros contextos, de otras formas, pero que se resume en el mismo pecado. La persona no se arrepiente, a pesar de que ya son más los que están preocupados por su estado espiritual, su falta de arrepentimiento y su relación con Dios. Entonces lo tienes que traer a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, pues lo tratas como un pagano, ¿no? Obviamente, cuando ya lo traes a la iglesia es porque ya también pasó por un proceso de disciplina al que no se quiso someter, no quiso ser restaurado. La disciplina, recordemos, no es una crueldad en contra de alguien, es un proceso de restauración para que la persona pueda ver su pecado, tal vez con algún material, tal vez con alguna consejería, con un especialista del tema, no sabemos, varía según el pecado, el contexto, la persona y su rol dentro de la iglesia local. Pero la idea es esa, o sea, no, dejar a un pecador en su pecado es una crueldad. Y en eso no hay amor de tu parte. No es como decir, bueno, pues yo ya lo perdoné en mi corazón, yo ya le traje a la atención su pecado, allá Dios. En eso no hay amor. Y también habla muy mal de tus motivaciones detrás del por qué le trajiste a la atención lo que le trajiste a la atención. Si en realidad te preocupa la persona, tú vas a ir al siguiente nivel. Y vas a ver si hay alguien que esté enterado de la situación y que tal vez lo haya visto en otros contextos similares con el mismo patrón pecaminoso, para que juntos lo puedan traer a la atención. Obviamente ahí es donde tiene que entrar mucho la sabiduría. ¿Qué tanto tengo que compartir? ¿A quiénes me tengo que acercar? No me voy a acercar a los que no se llevan muy bien con la persona, porque tal vez lo único que estoy buscando es gente que apoye mi teoría, y tal vez el que estoy viendo las cosas mal soy yo. Y siempre estemos abiertos a eso, iglesia, de que cometamos el pecado que leímos acá, que ya se me olvidó su nombre, el de presunción,
y que nosotros estemos bien seguros de que esa persona necesita ser confrontada por algo que yo vi en su vida y resulta que su motivación era totalmente piadosa. Y el problema está en mi visión de cómo es que estoy interpretando esa motivación. Entonces, por eso es importante conocernos y tener esa confianza suficiente para decir, hey, yo voy a ir y te voy a traer la atención a este problema, sabiendo que voy a resolver dos cosas, o tu visión o la mía. O sea que aquí nadie va a salir perdiendo. Pero siempre hay que ir con ese corazón humilde y dispuesto a que la visión que tenga que ser rectificada, corregida, sea la mía. Y ser humildes cuando escuchemos el argumento y que tenga sentido y digamos, oh, ahora yo soy el que te tengo que pedir perdón. Porque ahora entiendo que la motivación no era esa. Yo te leí mal, yo hice esa asunción, yo me dejé llevar por mis emociones, yo qué sé. Entonces, sí tenemos que tener la motivación del corazón, iglesia, es rey. Es rey. Siempre va a ser rey la motivación del corazón. Cuando alguien, lo hice hasta en el artículo que escribí de Halloween. Cuando yo toco la puerta y pido dulces, ¿cuál es la motivación de mi corazón? ¿Divertirme y llenarme de golosinas para tener para toda la semana? ¿O adorar a un Dios oculto ahí, al espíritu que se llama no sé qué, pero le pusieron Halloween para disfrazarlo y disfrazar el evento? ¿Se dan cuenta? La motivación del corazón es esencial. Y muchas veces la motivación del corazón también va a ser escondida por culpa de nuestro pecado. Pero tarde o temprano tiene que salir. Y por eso es que hay que hacer preguntas con sabiduría. La persona que no tiene nada que ocultar no va a tener ningún problema en que ser confrontada con preguntas. Al contrario, va a estar ahí para que la entrevistes y que genuinamente te vayas con la paz de saber que no quería ofenderte a ti o que no tenía nada en tu contra. Pero la persona que se ofenda de estar indagando en por qué hiciste eso, pero es que a mí me pareció que lo hiciste por aquí, o por qué entonces dijiste este comentario. La persona no tiene por qué ofenderse. Más bien tiene que dar una respuesta genuina del por qué dijo lo que dijo o hizo lo que hizo. Y si se ofende ya es una señal de que ahí hay un problema. Seguramente no está tan mal tu visión del por qué estás trayendo a la atención lo que estás trayendo a la atención. Obviamente también se puede ofender porque tú seas brutal en traer a la atención lo que tienes que traer a la atención. Tienes que ser humilde, tienes que orar antes de... Si tú no oraste antes de ir a traer a la atención el pecado de una persona, también lo más seguro es que tú eres el que va a ser corregido. Que lo más seguro es que tus motivaciones no son piadosas para que esa persona restaure su relación vertical con Dios, que le ayude a restaurar la relación horizontal contigo. Entonces, siempre también tenemos que checar nuestro corazón primero. Y por eso es que la Biblia habla de la paja del ojo, ¿cierto? La paja del ojo y la viga en el ojo mío, ¿no? La viga en mi ojo y la paja en el ojo del hermano, ¿no? La Biblia no nos está diciendo no juzgues. Nos está diciendo asegúrate de que no tengas tú primero una viga, que estás viendo las cosas mal, que tu discernimiento no es piadoso, no está fundamentado en la verdad. Y ya cuando te aseguraste que eso no tienes la viga ahí en el ojo, entonces ahora sí ve y trae a la atención la paja del ojo de tu hermano. Porque con la vara que miras serás medido. Como juzgues serás juzgado, como quieras que te traten serás tratado. Entonces sí es bien importante que nuestras intenciones sean puras, nobles y que de verdad estén centradas en glorificar a Dios. Porque últimamente el más ofendido siempre debe ser Dios, no yo. Si no es esa la motivación por la cual yo estoy trayendo la atención a una persona, yo debería de orar, porque aun cuando esté yo en lo correcto, si el enfoque soy yo, voy a hacer las cosas mal a la hora de traer a la atención ese pecado. Pero si el enfoque es Dios, Dios me va a dar la gracia de, aunque yo sea muy torpe para hablar o no tenga las formas, de darme gracia en ese momento y darme formas y palabras que hasta la persona se sorprende y diga, wow. ¿Pero por qué? Porque fue Dios, porque el enfoque era Dios, la gloria era para Dios. Y últimamente yo iba a ser afectado, sí, yo eso ya lo sabía, pero esa no fue mi principal motivación.
sino era Dios. Y eso cambia la dinámica. Entonces, por eso es que nos esforcemos, iglesia, en estas cosas, porque es la base de la fe cristiana. Y lo dice hasta el Padre Nuestro, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si yo no he perdonado a alguien, estoy en aprietos. Lo más seguro es que por ahí el perdón que digo profesar no ha bajado, no ha caído en mi corazón. Amén. Claro. Tomamos el atajo, el camino fácil. Claro. No, no a lo mejor. ¿Mm? Sí, bueno, ya lo vimos, ¿no? El arrepentimiento genuino siempre va a derivar de un arrepentimiento genuino con Dios. Y se va a expresar de diferentes formas según el contexto, pero siempre la base tiene que ser mi perdón, mi arrepentimiento con Dios. Cuando no eso es verdad, lo que yo voy a expresar a mi prójimo va a ser producto de un arrepentimiento fallido o un falso arrepentimiento. Entonces, obviamente esto tiene ramificaciones según contextos, pecados y formas, pero siempre la raíz es esa, es mi perdón con Dios, mi arrepentimiento con Dios, que va a dar como resultado mi restauración con los hombres. Y por eso la idea de lo que somos, la iglesia vertical, siempre debemos estar buscando que mi relación vertical con Dios esté bien y no voy a tener ningún problema en humillarme o aún en ser humillado en mis relaciones horizontales. Porque últimamente ya estoy bien con el jefe. ¿Qué me importa que me tenga que humillar un poquito más con los chalanes del jefe que somos todos nosotros? No pasa nada, no pasa nada. Pero si lo tengo que entender y lo tengo que vivir, y la única forma en la que lo voy a poder entender y vivir es si el Espíritu Santo mora en mí y si entiendo el perdón, el tamaño del perdón que yo recibí. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para irnos porque ya me pasé. Una pregunta más. ¿Todo bien? Entonces, les animo a volver a leer este pasaje, este estudio, de esta sección del capítulo 8, porque sí es bien crucial para el florecimiento de nuestros gaps. Bien, bien crucial. Ya se los dije, si de los otros unos a nosotros no vas a tener mucho cuidado, pero pones mucho cuidado en el perdonar y pedir perdón, vas a ser de los miembros más necesitados en el gap. De los que vamos a querer que influencien a otros y contagien a otros con esta realidad
de cómo se vive la vida cristiana. Amén. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el entrenamiento de capítulo 8 de Gabs, por el recordatorio, Señor, de lo que debería de ser la base, el fundamento de lo que decimos creer, Señor. Ayúdanos a vivirlo, Señor, ayúdanos a ir a perdonar de forma radical como tú nos perdonaste, Señor, y a estar dispuestos a perdonar porque así tú estás dispuesto cada momento que volvemos a cometer la transgresión, Señor. Y ayúdanos a imitar al Dios que nos salvó, al Dios que lo perdonó todo y que lo expresó en una cruz. Ayúdanos a recordar que no hay sacrificio más grande que ese que ya se hizo, y que nuestros intentos de sacrificio, de llevar las cargas, de sufrir el agravio, no se comparan con lo que tú ya nos mostraste en el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Ayúdanos y danos esa gracia, Señor, y en el poder de tu Santo Espíritu, porque solos no podemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita semana.